En la 92.9 es Combinación Clave. Son las 10 de la mañana con 5 minutos, sigues en Combinación Clave. Estábamos hablando del caso de Jadwe, antes estuvimos hablando de seguridad, del tema de delincuencia a propósito de que la conversación temprano con Catalina Merz. Quería contarles de la noticia internacional de la mañana, que fue un asalto policial en una zona específica de París, buscando a quien, según los servicios de seguridad franceses, sería el cabecilla de los atentados del viernes en la noche, y que terminó con dos personas fallecidas y al menos 7 detenidos. Una de las personas fallecidas es una mujer que se detonó un cinturón con explosivos en el momento que allanaron su casa, esto en el barrio de Saint-Denis, en Francia. Se está contando la información de a poco, todavía no se dan las identidades, la policía estaba en eso, pero lo que se entiende es que es un operativo para dar con esta persona que sería la cabecilla de los atentados el viernes. Pancho, no hemos conversado porque nos juntamos los miércoles nosotros de los atentados del viernes. Hay aspectos que tienen que ver con los medios de comunicación que a mí igual me llamaron la atención. Y hoy día pasó lo mismo. Hoy día la policía le pidió a los medios, le pidió a las personas de partida que no sacaran fotos del procedimiento, la gente que estaba alrededor, y que lo subiera a la red para no dar pistas a los posibles buscados, digamos, de lo que estaba pasando. Y le han pedido, ese día, el viernes en la noche, se le pidió a los medios de comunicación, y hoy día también, no ir entregando las imágenes en vivo, ir un poquito retrasados respecto a lo que estaba pasando. En definitiva, el viernes le pidieron no dar la imagen alrededor del bar El Bataclan cuando estaba sucediendo, que había rehenes, en fin, y que iba a entrar la policía. Y como los medios franceses inmediatamente acataron esta solicitud de la policía. A mí me pareció que ahí había algo que nos tiene que ver con nosotros, con la pega que desarrollamos. Sí, yo creo que, bueno, en situaciones como esta no es que se censure, ¿no? Y que se afecte la libertad de expresión, pero efectivamente sí. Es una solicitud, yo insisto en eso, porque no es una orden, porque no lo pueden hacer. Es una colaboración. Se pide una colaboración. Es una colaboración que ayuda en el primer momento a no generar un pánico y a no mostrarle a en este caso a los secuestradores, los que tenían los rehenes en el Bataclan, cuáles son las operaciones, las características, las salidas, por dónde está la gente, etcétera. Y ahora obviamente tiene que ver con la seguridad. Ahora, ¿cuánto se afectan los derechos? Bueno, efectivamente creo que ahí Francia está en una situación límite hoy día, viviendo desde el viernes, y efectivamente cuando eso ocurre, estado de emergencia, etcétera, algunos derechos son conculcados. Lo importante, con la política. Pero lo importante concretamente yo creo que es que no avasallarlos, ¿eh? Que se haga siempre dentro del marco de la legalidad. Yo quería poner el otro lado de los medios, que claro, tú le pides colaboración colaboración a los medios, pero también es cuánta libertad le deja a los medios, y no digo una libertad por imposición, sino por cómo lo presentas a la ciudadanía, que los medios también en estas circunstancias, en lo que está pasando en París, es bueno que se hagan preguntas respecto a quienes están afectando con estos allanamientos grandes. ¿Quiénes son las personas detenidas? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la sospecha real de que tienen algo que ver? Porque es importante que, siento yo, los medios también estén alerta y se quedan en una posición bien compleja. Por un lado, entiendo la colaboración cuando hay una investigación en curso, pero por otro lado, también que les dejen hacer preguntas para mantener la civilidad cuando pasa algo como esto, para sostener que existen derechos a la ciudadanía, que puede no tener nada que ver, y terminas metido en esto y por años preso sin que nadie sepa ni siquiera que te tomaron preso. Entonces, ahí hay un rol de los medios que es bien complejo, y con la puesta en escena pueden limitar esa intención que pueden tener los medios de hacer preguntas que son súper legítimas en una situación como esta. Por ejemplo, una vinculación clave es justamente si efectivamente el operativo que se hizo esta mañana estaba vinculado a los atentados del viernes. Porque de no estar vinculados directamente, o sea, si son allanamientos que se hacen al margen de ese objetivo declarado, que es justamente dar con el cabecilla, dar con el autor intelectual, con Salah, perdón, no me acuerdo el nombre, pero hay un cabecilla con nombre y apellido. Y esa es una pregunta que hace la prensa, y es una pregunta que ha estado haciendo la prensa, justamente para entender en qué contexto se da, porque si está al margen, evidentemente puede haber espacio para
un uso abusivo de la facultad Exacto. o atribuciones que te da el Sí, claro, por eso hay que estar muy alerta, pero también hay muchos medios internacionales allá. Yo tengo la percepción, quizás tú me puedas ayudar un poco, Esteban, en esto, de que la prensa francesa es muy colaborativa y es una prensa que suele llegar a acuerdos muy fáciles con el poder. Es más lenta también en la forma de presentar las noticias, más reflexiva. No es la prensa norteamericana ni la prensa inglesa. De hecho, por ejemplo, así no tiene nada que ver con el caso, pero cuando la prensa francesa descubre que François Mitterrand tiene una hija nacida fuera del matrimonio, se demoran 30 años en publicarla. Es decir, no es la búsqueda de la no es sensacionalista, espectacularidad, pero hay empresa crítica. Es decir, estaría el diario Liberación, Le Matin, Claro. son diarios. También hay uno que se llama el Nuevo Observador, son diarios puntete. Sí, ¿ah? pero son más de pensamiento crítico, Sí, por supuesto, reflexión. no agarran papa a la primera. Exacto. Entonces, Sí. entonces en ese Periodismo contexto de es calidad. más fácil llegar a este tipo de acuerdos porque no es una prensa que busca la espectacularidad, que es lo que nos tiene acostumbrado otra prensa, por ejemplo, que ocurre un fenómeno de estas características y tiene la cámara por todos lados, que buscan mostrar cadáveres, etcétera, cosa que la prensa francesa suele no hacer. Hay dos problemas con que yo quería comentar con lo de Francia, ¿no? Uno, el problema de la frontera. A diferencia de Estados Unidos después de las Torres Gemelas, que logró, no había nunca más un atentado en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene fronteras naturales fuertes, ¿no? El mar, este desierto entre con México, que además pusieron una reja por los migrantes además, y en el caso de Canadá, tundra, aislamiento y los grandes lagos, qué sé yo. Francia tiene libertad toda Europa, se mueven, estos tipos estaban en Bélgica y tomaron un tren y estaban en París. Son ciudadanos franceses. Claro, algunos de ellos, ¿no? O sea, la mayoría de los... Pero lo que quería comentar, aquí hay mucha política. O sea, están cerca las elecciones son el próximo año. En todas partes está creciendo la ultraderecha, generando mucho daño. Imagínate que Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, el ultraderechista creador del Frente Nacional, donde militaba la Brigitte Bardot, hablando mejor de los perros que de los seres humanos y de la gente que profesa el Islam, ¿no? Como caricatura de la diva perdida, ¿no? Ella ha dicho, cierren las mezquitas. Imagínate el daño que son esos tipos de palabras que encienden la guerra civilizatoria. ¿Con qué autoridad después se pide que los países musulmanes, en Egipto por ejemplo, dejen de matar a los coptos, cristianos coptos, o la persecución a los cristianos hecha por el califato y asesinato en Siria, etcétera, ¿no? O sea, son frases muy jodidas. Ahora, ¿qué hace la centroizquierda y el centro político europeo para enfrentar la demanda de los ciudadanos, el corrimiento de la opinión pública, la paranoia de la seguridad? Es endurecerse. Y tú ves que la Merkel, que tuvo una postura alemana de acogida a los emigrantes, ha dicho ahora se acabó. Aquí hay que tener un acuerdo con Turquía y Europa tiene que generar un campo de concentración, no un campo de concentración, un campo de refugiados seguro, valga la redundancia, pero hay que cortar la línea del ingreso masivo de migrantes. ¿En respuesta a qué? Al crecimiento de las manifestaciones y los grupos y sectores dentro de la propia democracia cristiana alemana que están por una postura más dura. Y en el caso de Francia es más complejo. Este partido de ultraderecha está en la encuesta llegando al 25%, a su máximo histórico. Se va a convertir en la primera fuerza política. Sarkozy quiere volver con un discurso duro. Y en ese contexto, el partido histórico de la centroizquierda, que es el Partido Socialista como eje en Francia, Holanda, ha tenido una postura de dureza. Entonces hay una parte que es imagología también. Hay algo de manipulación en esto, ¿no? De sobreactuarse en la escenografía. Es grave lo que ocurrió, pero también de sobreactuarse porque en estricto rigor la efectividad de la policía francesa es conocida, ¿no? De hecho, nunca ha habido un atentado de esta envergadura desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como un hecho violento, y ellos podrían actuar con la misma eficacia sin necesidad de estos despliegues muy escénicos de dureza.
Bueno, sí, puede ser, pero ojo, es decir, la envergadura de los ataques, 7 en forma simultánea, con la cantidad de víctimas, amerita una reacción de esta naturaleza, más allá de los componentes políticos. Es decir, piensa cómo reaccionó el Estado chileno frente a un bombazo en un basurero en el metro de Santiago, es decir, sin víctimas. Estamos frente a un ataque que además no se sabe la proyección que pueda tener. Ahora, más allá de eso, hay que mirar, y dejando de lado esa espectacularidad del ataque, hay que mirar la zona en su conjunto y tampoco seguir tirando benzina a un conflicto que en general no vemos las dimensiones que tiene y que nos obliga muchas veces a repasar la historia, a ver el pasado, a ver lo que están haciendo los aliados en Irak y en Siria. O sea, lo más importante, Pancho, para evaluar en el contexto del fenómeno. Es que tiene que funcionar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que obliga a que las grandes potencias, en este caso Francia, Rusia y Estados Unidos, actúen de manera unida en una lógica política de compromiso. Tú tienes a Rusia bombardeando sectores donde están el ejército libre de Siria, que Estados Unidos le da armas, pero Rusia los bombardea porque son enemigos de al-Sadat. Entonces es una carnicería humana, una estupidez, una bobería también de las grandes potencias. Es lo que ocurrió con ustedes recuerdan, cuando se interviene en Afganistán con relativo éxito, fue acuerdo de Naciones Unidas. Fue acuerdo del Consejo de Seguridad. Cuando se interviene en Irak, se va a Estados Unidos solo con Inglaterra y con España. Ahí viene la respuesta del islamismo y el atentado sobre España. En este caso, no ha habido acuerdo, porque hay que poner de acuerdo a Arabia Saudita, que es el gran petrodólar del mundo sunita, e Irán, que son los que la potencia chiita, y tienen que dialogar, hay que obligar a un acuerdo. Los turcos se lavan las manos, no quieren, su problema es la independencia kurda, ¿no? Los mapuches, entre comillas, de esa zona, ¿no? Como lo decía un amigo, y por tanto, en vez de facilitar también acuerdos y colaborar, está en una lógica de guerra. Entonces aquí es una locura. Este ISIS son unos bandoleros resentidos, muchas veces con ciertos elementos de razón, por la ocupación, por el daño, por el basuramiento de la identidad, etcétera, etcétera. Son un monstruo a todas luces, ¿no? Una monstruosidad histórica, pero también las monstruosidades de las grandes potencias árabes y potencias extranjeras es tremendo. Además, Esteban, aquí hay un hecho concreto. Aquí hay un escenario de guerra. El escenario de guerra de los aliados de Estados Unidos, Francia, etcétera, es aviones no tripulados atacando a objetivos políticos y militares en la zona, y que la única manera de encontrarlos muchas veces es en bautizos, matrimonios, en actividades familiares, donde los atacan y efectivamente matan a toda la familia, a los niños, etcétera. En ese escenario de guerra moderna, que podríamos llamarlo así, la respuesta que pueden dar estos grupos cuando son atacados, o concretamente el Estado Islámico, no es derribando un dron o un avión no tripulado. Bueno, el avión ruso fue un atentado. No, por eso, pero fue por eso, pero estoy hablando de cómo combaten ellos. La forma de operar, la forma de operar en esta guerra tan irregular. Es decir, no es atacando estos drones sin piloto o estos aviones no guerrillero de alto Entonces, nivel. ¿cuáles? Dicen, la única forma que nosotros tenemos es trasladar este escenario de guerra a los civiles de estos países, y con alto impacto, ojalá mediático, y ahí está el turismo, atacando aviones en vuelo, de distintas banderas. Ya empezaron con este avión que ya sabemos que fue una bomba, el avión ruso, o en las capitales. Por lo tanto, el escenario de guerra, al provocar esta acción de guerra en ese territorio, sabes que va a haber una reacción. Y este es el escenario de guerra que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en la medida que Occidente siga queriendo imponer sus términos en Oriente. Además que es un escenario de guerra que ataca directamente al occidental, en un estadio de fútbol, en restaurantes y bares, en un lugar donde se va a escuchar un concierto. O sea, es algo súper dirigido. Y además los que provocaron este ataque en Francia eran franceses.
ciudadanos franceses. A la policía le costó en Francia decir efectivamente quiénes eran y que había un pasaporte de un sirio que se había encontrado, pero todavía no está claro si era de él o no. El resto son ciudadanos franceses y uno belga. Entonces, ahí también hay un tema respecto a esta como guerra moderna, si lo queremos plantear así como dice el Pancho. Sí, pero por las redes sociales es relativamente fácil para máquinas de manipulación reclutarte a cuanto desadaptado, resentido. Pero están, no, sí, yo estoy de acuerdo con psicópata, eso. Porque claro, lo hay. El problema está que es siempre acá la demonización, ¿no? Aquí hay comunidades, recuerda que Argelia, un gran país árabe, fue colonia francesa durante 2 siglos. Y por tanto, los habitantes árabes en Marsella, en el sur de Francia, en el Mediterráneo, muchas de esas familias están hace 200 años allí, ¿no? Y gente pacífica que ha aportado a la cultura, a propósito del fútbol, Zidane, ¿no? Entre tantos, ¿no? Entonces, hay, por supuesto que pueden reclutar 20, 30 locos, ¿no? Pero Teo, y yo no sé si son tan locos además. O sea, estamos hablando de una presencia importante musulmana en Inglaterra y en Francia, que son ciudadanos británicos, ciudadanos franceses de 5ª generación, efectivamente, pero que en esos países siguen siendo ciudadanos. Pero espérame, es que en esos países siguen siendo ciudadanos británicos o franceses, pero de 2ª categoría, pese a que llevan años instalados ahí. O sea, hay una discriminación en Inglaterra a los pakistaníes, por ejemplo, notoria. Tienen un sobrenombre. En Francia también. Viven en barrios determinados, tienen sus costumbres determinadas. En un momento hubo una polémica porque le iban a quitar el velo. Hay parlamentarios. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero hay periodistas que leen las noticias. No, y hay ministros de Estado, sí estoy de acuerdo con eso. Un esfuerzo en sociedades democráticas pero han avanzadas. seguido siendo ciudadanos de 2ª categoría y lo sienten muchos así. Entonces hay un caldo de cultivo también y de captación de estas nuevas generaciones que están buscando un sentido distinto. Mira, hay Cristóbal Ortiz, que es un estudiante nuestro bien brillante, hizo su tesis en esto, y cuento corto, hay como 2 lógicas, ¿no? El nihilismo, o sea, gente que perdió el sentido y aquí busca sentido, y después el fanatismo religioso, tres elementos, y fanatismo religioso además en la lucha fratricida entre árabes, porque es chiitas contra sunitas. Acuérdate de los atentados una y otra vez contra mezquitas chiitas, bla, bla, que son vistos como unos apóstatas de la fe. Es como el peor momento de las luchas católicas protestantes en la guerra de los 30 años en el siglo XVII, ¿no? Al comienzo. Bueno, y finalmente está el resentimiento antiimperialista. La sensación de ser ocupado por potencias extranjeras, con cesantía, con pobreza, con discriminación, y todo eso es el cóctel que genera el ISIS. Pero insisto en algo que ojalá Chile juegue un rol, que América Latina se pronuncie, exigiéndole a las potencias que actúe el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque ahí se busca el máximo diálogo y fórmulas de compromiso que tienen que ceder. Tienen que aceptar males menores, buscar la transición con el propio Sadat, buscar fórmulas de negociación, abrir algún elemento de diálogo, incluso con el ISIS. Hubo Irak en su estabilización, un momento en que se habló con los grupos de Saddam Hussein, el partido Ba'ath que se llama, porque tiene que haber diálogo replicando hasta que duela, ¿no? Claro. Y mezclado todo esto con los intereses económicos de quién va a controlar la zona para abrir o cerrar la llave del gas cuando Europa necesite energía. Efectivamente, hay un dato que tú diste, yo lo quiero ampliar con los atentados terroristas en la zona, Irak, Siria, etcétera. Estamos hablando que en el 2014 aumentó un 80% la cantidad de víctimas de atentados terroristas en el mundo, y la gran mayoría de esos atentados terroristas son víctimas iraquíes, porque ahí es donde se producen. Me parece que estamos llegando cerca, no sé si eran 30.000 muertos por atentados terroristas en Irak. Hay una limpieza 2014. religiosa. Una limpieza religiosa. En una guerra que lleva más de 300.000 muertos. El gobierno de Irak se está convirtiendo en el Bagdad y el sur de Irak, Basora, en un estado chiita. Y los sunitas, la segunda ciudad de Irak, que es Mosul, 2 millones de habitantes. Eso lo controla hoy día el califato del norte
de Siria y también el norte de Irak. A mí me pasó una cosa muy loca. Hace 3 meses, nunca lo había leído, me tocó leer de Antonin Artaud, este gran poeta francés, el libro El Heliógabalo o El anarquista coronado, que es la historia de un en crisis de sucesión en el 220 del Imperio Romano, y toman a este joven de una familia real asiria de Palmira, de Alepo, ahí donde hoy día está el ISIS, ¿no? de Paca, donde están bombardeando, y lo nombran y lo coronan emperador de Roma y lo matan a los 4 años porque vivía. ¿Y cuál era el culto de esa zona? El culto a Baal, y era un culto con sacrificio humano, mucha muerte, ¿no? Ese es esta ciudad patrimonial, Palmira, que dinamitó el ISIS en esta idea de fin de la historia, ¿no? Borrar la historia, y viene la historia de la versión islámica, sunita, pura, y todo el resto tiene que convertirse o tiene que morir. Duro. 10 de la mañana con 26 minutos. Sigues en Combinación Clave. Estamos conversando, lo escuchaban con Teo Valenzuela. Me piden a través del Twitter que vaya mencionando quién habla para no perderse la gente que está escuchando. Así que yo les voy a ir diciendo para que ustedes no se distraigan. Teo Valenzuela, Pancho Martorell, en fin. Teo Valenzuela está con nosotros. El Pancho. Quieren saber quiénes son estas personas tan inteligentes. O a lo mejor los quieren interpelar. Yo me llamo Esteban, pero el Esteban es un nombre que está un poco complicado últimamente, ¿no? No, y la historia del Teo ya la conocimos. No, porque es Teo, sí. No es muy creíble, pero... Así que si quieren llamar a Esteban para comprar televisores, no es Esteban. No es. Él no está vendiendo televisores. Leí algún libro, puede ser. Una crónica. Pero lícitos. Sí, lícitos. La editorial. Vamos a hacer una pausa, son las 10:27. Si se quieren comunicar con nosotros usando el hashtag Combinación Clave, también pueden responder la encuesta y lo que estamos preguntando en @radiolaclave. Ahora, chiquillos, ahí está la encuesta. ¿Es realmente Jadwe informante del FBI? 87% de las personas que han votado dicen que sí es informante, un 13% dice que no es informante del FBI, y me imagino que creen en la versión de que se fue de vacaciones, aunque por lo que hemos sabido parece que no, porque lo fueron a buscar arriba del avión las autoridades norteamericanas, en la información que hay desde esta mañana en Miami. Es precioso. Sí, exactamente. Hoy habló Marco Enríquez por su red social. Perdón, ¿pero llegó a Chile o no? No lo sé. Ya. El Mercurio se equivoca. Fui notificado por Fiscalía hace semanas. Inmediatamente instruí a abogado para colaborar y ver con Fiscalía la fecha de la declaración. Sería bueno escucharlo también. Sí, lo que pasa es que había una noticia que decía que la Fiscalía, por caso SQM, había pedido que apenas toque pie en Chile, apenas aterrice, había que ir a buscarlo a notificarlo para que prestara declaración. Ya parece que eso ya estaba hecho. El Mercurio salió publicado. El Mercurio, yo lo vi en página web, me parece, sí. Ah, bueno. Sí, bueno, es lo mismo, la misma empresa. Sí. El abogado pidió conocer la carpeta para saber de qué eventualmente se le acusaría. 10:28, hacemos una pausa. Ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Acá no decimos que somos independientes. Hablamos con independencia. Somos la clave. 92.9 FM.